Problema de las drogas frente al Estado Social de Derecho. Ley 30 de 1986. La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de las plantas de cuales estos se produzcan, se limitarán a los fines médicos y científicos, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud, según el artículo 3 de la citada ley, es decir, solo el Estado podía a través de este ministerio autorizar su uso con fines científicos o medicinales. Corte Constitucional, sentencia 221 del 94, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, despenalización de la dosis personal. Para mayor ilustración y como abrebocas del tema que nos convoca, se establece un paralelo entre la interpretación de los derechos y principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico en el tema de la drogadicción, entre los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor de la sentencia C 221 del 94, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Dignidad humana. Una persona no puede castigarse por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente ha hecho. La órbita más íntima del ser humano es una zona vedada al derecho, que encuentra en la libre determinación y en la dignidad humana, es decir, en su autonomía para elegir su propio destino, los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Solo las conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses de los demás tendrán un control normativo. No se puede tipificar una conducta que solo afecta a quien la realiza. Derecho a la salud. Cada quien es libre de decidir si es o no el caso de recuperar su salud, ni siquiera bajo la vigencia de la Constitución anterior, menos pródiga y celosa de la protección de los derechos fundamentales de la persona, se consideraba que el Estado fuera el dueño de la vida de cada uno, y en armonía con ella, el Decreto 100 de 1980, Código Penal, no consideraba la tentativa de suicidio como conducta delictual. Mucho menos podría hacerse ahora esa consideración. Si soy yo el dueño de mi vida, soy libre de cuidar o no de mi salud, cuyo deterioro lleva a la muerte, que lícitamente yo puedo infringirme. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. La legislación colombiana no puede establecer más límites que lo que la Constitución le imponga. Siendo así, la autonomía personal consiste que es en la propia persona quien debe darle sentido a su existencia y nadie puede decidir por ella. El Estado garantizará que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito son claramente inconstitucionales. ¿Qué puede hacer el Estado si encuentra indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable evitarlo sin vulnerar la libertad de las personas? Cree la Corte en cabeza del magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz que la única vía adecuada y compatible son los principios que el propio Estado se ha comprometido a respetar y a promover, que consiste en brindar al conglomerado que constituye su pueblo las posibilidades de educarse, pero paradójicamente continúa diciendo que se trata de que cada persona elija su forma de vida responsablemente, y para lograr ese objetivo es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo, la ignorancia, pero no comparte completamente la doctrina socrática de que el único mal que aqueja a los hombres es la ignorancia, porque cuando conocemos la verdad, conocemos el bien, y cuando conocemos el bien, no podemos menos que seguirlo. Sí, es preciso admitir que el conocimiento es un presupuesto esencial de la elección libre y la elección, cualquiera que ella sea, tiene esa connotación, no hay alternativa distinta a respetarla, siempre que satisfaga las condiciones que a través del salvamento de la sentencia que varias veces se ha indicado, a saber, que no resulte atentatoria de la órbita de la libertad de los demás y que por ende, y se juzga dañina, solo afecte a quien libremente la toma.
En el marco de los 211 años de la Universidad de Antioquia, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, estuvo en la alma mater de los antioqueños para dar una cátedra pública sobre drogas, narcotráfico, consumo y legalización, y sobre la necesidad de revisar las políticas de drogas que tiene Colombia, pues podría ser el segundo país suramericano en legalizar la marihuana para su uso medicinal. Yo lo que pienso es, ante todo, que hay que revisar las políticas represivas frente a la droga. Hay que cambiar ese rótulo terrible de guerra contra las drogas, que se ha mostrado, por una parte, tremendamente ineficaz y, en segundo lugar, resulta en pugna con lo que es una sociedad democrática. Hay que cambiar esas políticas por políticas amables que están mucho más a tono con lo que es una democracia. Las políticas de educación, las políticas de salud pública, las políticas de prevención. Este investigador y exprofesor de la Universidad de Antioquia reconoció que la legalización de la marihuana podría ayudar a acabar con el narcotráfico y las bandas criminales. Lo que sucede es que esa solución se ha advertido, se ha descubierto desde hace mucho tiempo, pero infortunadamente la humanidad se demora mucho para tomar decisiones de esa naturaleza. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que la política de droga hay que cambiarla y que vamos a llegar a la legalización, no me cabe la menor duda, pero se van a demorar tanto en tomar esas decisiones, las personas que deben tomar esas decisiones, que antes todavía van a ocurrir muchas tragedias y va a correr mucha sangre antes de que se tome una decisión tan razonable como esa. Gaviria también destacó la importancia de tratar estos temas desde la academia. Cátedras abiertas debían hacer parte del calendario cotidiano de la universidad, discusiones, paneles, foros sobre ese tema, porque yo creo que basta con que se exponga el problema en términos razonables para que la gente advierta que la solución no está en las políticas que se vienen implementando. Finalmente afirmó que el hecho de legalizar la droga no significa no tener control sobre ella. Al contrario, se necesitaría la creación de políticas preventivas y de salud pública que puedan ser eficaces para contrarrestar los efectos, no tanto de la droga como sí del narcotráfico. Para que se acabe tanto expendedor de droga que se disfrazan de consumidores y salen a distribuirla en los municipios y en los parques. Dice que va a ser nada más incautada, no hablan de que van a sancionar ni nada, pero deberían poner a todo el que tenga el consumo mínimo, ponerlo por lo menos a barrer las calles o algo, así evitaríamos tanto drogadicto que hay en el país. Se podría considerar en principio que el magistrado Carlos Gaviria le asiste toda la razón cuando expresa que la solución a la discusión sobre el problema de la drogadicción se basa en la educación. Solo que la educación, como lo explica el Salvamento Devoto, es compatible con la formación ética y moral del ser humano. La salida al estado de ignorancia de poco serviría en las prácticas del vicio, tratándose de seres pensantes, y la educación ayuda a hacerlo. Lo único digno y eficaz consiste en mostrar de modo honesto y riguroso la conexión causal existente entre los distintos modos de vida y sus inevitables consecuencias. Porque del mismo modo que hay quienes se proclaman personeros de una cosmovisión, pero la contradicen en la práctica por ignorar las implicaciones que hay en ella, hay quienes optan por una forma de vida ciegos a sus efectos. Ahora entonces, dado lo anterior, entender el problema de las drogas actualmente significa la comprensión de tres elementos íntimamente relacionados: producción, comercialización y consumo. La situación es tan compleja que la realidad consiste en que los tres están presentes, son una realidad inescindible. Abordar este problema sugiere reconocer dificultades de tipo social para digerirlo jurídicamente, pues de un lado se permite el consumo, pero del otro se penaliza la comercialización y producción. Estudiar este problema en un Estado social de derecho significa confrontar la realidad social con la realidad jurídica, posibilitando la discusión del problema desde el contexto de la democracia y de las libertades individuales, sin perjuicio de la sociedad misma. La guerra de las drogas no es solo entre carteles, existe otra guerra, la jurídica. Se han creado verdaderos frentes de batalla legislativos que defienden y atacan cada uno de estos tres elementos. Cada frente interpreta de manera diferente el significado de un Estado de Derecho y las garantías de la libertad de los ciudadanos desde su posición política frente al fenómeno de la realidad social. Se conoce a Colombia como el mayor productor de drogas en el mundo.
Ha visto nacer los más grandes capos del narcotráfico y se acerca a la posibilidad de ser uno de los mayores consumidores. Por eso se debe mirar integralmente el problema y desde un ángulo más amplio. Hacerlo de otra forma significaría una contradicción, porque a pesar de que los citados elementos atacan diferentes bienes jurídicos, la acción estatal debe apuntar precisamente a la producción de ellos. No se trata de criminalizar el consumo, pero tampoco permitir que la sociedad sea el blanco de la criminalidad que ello despierta. La pobreza, la falta de posibilidades económicas, la ineficacia del Estado para resolver los problemas sociales llevan a algunos administrados a conductas punitivas, poniendo en duda la legitimidad del Estado, dejando en claro que no es endureciendo el derecho penal ni desplegando diferentes posiciones filosóficas con respecto a la funcionalidad o no de las libertades liberales o a la involución al derecho natural, como lo propone el doctor Carlos Gaviria en su sentencia 221 de 1994, lo que se soluciona el problema de las drogas. El derecho fundamental a la salud tutela no solo la salud individual, sino además la pública. En su finalidad de garantizar la prevalencia del bien común, es claro que el consumo, además de afectar a quien la consume, afecta a su familia y a su entorno. Esto quiere decir que la drogadicción que se deriva de su producción y la comercialización debe ser asumida como un problema de salud pública y desde este punto de vista se autoriza su prohibición. Cabe anotar que la salud pública desarrolla una actividad eminentemente social, cuyo objetivo es mantener y ejercer la salud de una población. Se concibe entonces como un esfuerzo organizado de una sociedad, principalmente a través de sus instituciones públicas, para proteger y restaurar la salud de todos y cada uno de los pobladores, desde la salud individual hasta la colectiva. El modelo de Estado social de derecho implica especialmente la responsabilidad social que va más allá de las obligaciones estrictamente legales. Un componente de trascendental importancia para el fortalecimiento del Estado social de derecho es la salud. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se menciona el derecho a la salud en el capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, donde es concebida como derecho fundamental exclusivamente en conexión con otros derechos como la vida o la dignidad. En este sentido, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-402 de 1992, señaló que la salud debe ser extendida como derecho fundamental cuando se pone en riesgo la vida o existe una conexidad con esta. Sucede algo muy interesante en el concepto de libertad en el Estado social de derecho, y es que choca con él, porque aunque éste no lo niega, lo supera en su intervención estatal, y es así como la Constitución del 91 reconoce y protege los derechos fundamentales, y es ahí donde el concepto de libertad encuentra su límite a la concepción del ser humano como ser facultado para realizar su propia vida de acuerdo a sus propios fines. La libertad nunca podrá ser entendida como un derecho absoluto, porque está limitada por los derechos de los otros. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Martin Luther King. Y tratar de sobrepasar la libertad o los derechos de los demás es una violación para la Constitución del 90. Se podría deducir que el consumo de drogas pone en peligro el derecho de todas al disfrute de un ambiente sano, siendo obligación del Estado social de derecho su protección, incluso la del drogadicto, pues cuando se consume no se está ejerciendo su propia libertad y esta implica un ejercicio de elección racional. En conclusión, debe existir un marco jurídico constitucional que sin violar la libertad individual le establezca límites que reconozcan el derecho a la libertad de los demás y la facultad de la autoridad basada en normas jurídicas válidas y legítimas con invocaciones de rango constitucional al interés general, y así como la propuesta de prohibición al porte y consumo resulta sostenible en un marco de Estado social de derecho, así sea en un país de quimeras como el nuestro. En el 2018, el presidente Iván Duque firmó el decreto mediante el cual reglamentó parcialmente el Código de Policía en cuanto al porte de drogas o sustancias prohibidas y reforzar su política interna para combatir las drogas. Con esta decisión, la policía podrá decomisar hasta la dosis mínima de marihuana, cuyo consumo está despenalizado desde 1994. Con esta medida, la Policía Nacional tendrá la facultad de decomisar e incautar cualquier tipo de estupefacientes en vía pública. Quienes porten dosis mínima tendrán que pagar una multa por valor de 208.000 pesos durante la firma del decreto.
El jefe de Estado expresó: "No vamos a aceptar la adicción como el futuro de nuestras sociedades". Luego de 8 días, firmado el decreto por el presidente Iván Duque en el que faculta a la policía para que decomise dosis mínimas en el espacio público, dicha institución entregó el primer balance al respecto. De acuerdo a un comunicado, en los primeros 8 días de la puesta en marcha del decreto presidencial se ha logrado la incautación de más de 6.9 toneladas de estupefacientes en todo el país, dice el comunicado. El accionar de la institución de la policía ha permitido la captura de más de 600 personas, entre los cuales se encuentran jíbaros, que haciéndose pasar por consumidores contaban con un número significativo de dosis personales que sobrepasaban los gramos permitidos. El comunicado también asegura que se han intervenido 172 entornos educativos con el fin de detectar personas que se mezclan con los estudiantes de los planteles educativos con el fin de ofrecerles sustancias prohibidas. De otro lado, algunos advierten que la medida podría derivar en corrupción policial. Según la experta Isabel Pereira, los sobornos y abusos de la policía podrían desencadenarse en las capas sociales debido al decreto. El decreto, además, contempla la posibilidad de procesar judicialmente a las personas que sean sorprendidas con más cantidad de droga que la estipulada en la dosis mínima, lo que supone el fin de la dosis de aprovisionamiento, es decir, la cantidad que alguien tiene para una semana o un mes. Para el gobierno esta medida no es coercitiva, sino que hace parte de una política integral que busca disminuir el consumo de drogas en menores de edad, situación que alarma a la sociedad colombiana. Según un estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar realizado en 2016, que contó con datos de 3.243.277 estudiantes entre 12 y 18 años, señaló que el 15.9% de los consultados probó alguna sustancia ilícita como cocaína, marihuana, popper o LSD en algún momento de su vida. El consumidor tiene que respetar el derecho del otro, especialmente el de los niños y de los jóvenes, a tener una recreación sana. Entonces aquí en Colombia no es un derecho fundamental el porte de droga, dijo María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Pero aquí se falla porque no se ha demostrado evidencia por parte del gobierno que diga que incautar la dosis mínima puede disminuir el consumo de sustancias en menores de edad. De lo que sí hay evidencia es que en los últimos 15 años la población carcelaria relacionada con tipos de droga ha crecido más de un 200% y pese a eso el consumo en Colombia en varias sustancias ha crecido más de un 200%. Esa es la razón por la que muchos ven esto como un retroceso grave, pues hace 24 años la Corte Constitucional, en la histórica ponencia del fallecido magistrado Carlos Gaviria, legalizó la dosis personal, derogando las leyes que imponían cárcel a los consumidores. De acuerdo a un estudio de la Secretaría de Salud y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizado en el 2016, tan solo en Bogotá, los cálculos indican que de 240.000 personas que consumieron en el último año, alrededor de 134.000 son adictos o con uso problemático, y el 79% son hombres. El creciente consumo de drogas en el país coincide con un récord de las hectáreas dedicadas al cultivo de coca, que según la UNODC pasó de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 en 2017. Pese a esto, la propuesta de Duque genera incertidumbre y sus resultados demostraron si logró sentar un precedente en la lucha contra las drogas o fracasará en su intento por despojar a Colombia de uno de sus más controvertidos problemas sociales y complejos, que es el narcotráfico. Muy importante es que la policía tenga esa legitimidad en el espacio público para destruirlo, para que se sienta en el país que no vamos a dejar que los parques y que las zonas aledañas a los colegios se sigan convirtiendo en un lugar donde los jíbaros se sienten a sus anchas. Vamos a enfrentar a los jíbaros y vamos a judicializarlo. Vamos también a seguir facilitando la denuncia ciudadana con la línea 167 que hemos habilitado con la Policía Nacional. Vamos a trabajar con la Fiscalía, señor fiscal, su presencia hoy es muy importante.
porque la ley define claramente cuáles son esas dosis que deben conducir a la judicialización. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del Código de Policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. No, a la persona no se la van a llevar a la cárcel. La policía está autorizada para decomisar y destruir la droga que se le encuentre a cualquier persona. El jefe de Estado aseguró que el consumo de drogas es un problema de salud pública y es precursor de la criminalidad en las ciudades. Es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. El presidente pidió a la fuerza pública contundencia en la implementación y pedagogía para prevenir el consumo en niños y niñas. La verdad me parece muy buena esa medida, ya que como he visto por aquí en los parques uno no puede salir con los niños porque es verdad, están las personas ahí consumiendo y eso no es lo ideal. Entonces, lo ideal es que sí, porque no haya tanta droga en Colombia, porque la situación está bien gravísima. Yo sí estoy de acuerdo porque con la dosis mínima nunca se va a acabar el microtráfico y el narcotráfico en Colombia. O sea, pienso que eso le trae un daño enorme a la sociedad. Eso es lo más local. Es una excelente medida del gobierno, pero de igual forma el gobierno debe organizar centros de rehabilitación para atender a toda esa cantidad de personas con estos problemas de adicción. Estoy de acuerdo con la medida tomada por el gobierno. Estaba en mora de que se tomara. Mire, no estoy de acuerdo con el consumo de mínimo ni nada que tenga que ver con cualquier tipo de droga que altere el comportamiento y conducta del ser humano. Así que felicito a las autoridades y al gobierno pues, por esa medida que estaba muy en mora. Mi nombre es... Que la medida debe ser acatada. La verdad pienso que el magistrado Gaviria, cuando sacó la sentencia, lo que hizo fue darle alas al microtráfico para que se extendiera y prácticamente legalizarlo en las principales ciudades. Y esto conllevó a que muchos jóvenes de una u otra forma adquirieran el consumo mínimo de drogas en los diferentes barrios y capitales de la República. Mi nombre es Edilson Álvaro Gómez, sacerdote ortodoxo APC de Rusia.